Tardes, mi nombre es Brian Steven Fajardo Rodríguez, del grado décimo. Hoy voy a hablar de los conflictos bélicos actuales en el mundo. En el mundo existen más de 22 países en guerra, en su mayoría por posiciones políticas e ideologías religiosas. Muchos de estos países presentan conflictos internos y otros tanto a nivel internacional. Lastimosamente, muchos niños son sometidos a los vejámenes de la guerra y son reclutados como soldados y obligándolos a llevar un fusil. La guerra de Afganistán es una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por los talibanes, y una vez derrocado este, a su insurgencia comenzó el 7 de octubre del 2001 con la Operación Libertad Duradera del ejército estadounidense y la Operación Henry de las tropas británicas lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La invasión se desató en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, de los que este país culpó a Osama Bin Laden para iniciar la invasión. Estados Unidos se amparó en una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al derecho a la legítima defensa. Argelia. El conflicto empezó en diciembre de 1991, cuando el gobierno canceló las elecciones tras la primera ronda, en la que quedó de manifiesto que ganaría el Frente Islámico de Salvación, FIS, aduciendo que el FIS terminaría con la democracia. Tras la expulsión del FIS y al arresto de miles de sus miembros, sus partidarios empezaron una guerra de guerrillas contra el gobierno y sus partidarios. Los principales grupos rebeldes que lucharon contra el gobierno fueron el Movimiento Islámico Armado, MIA, fuerte de las montañas, y el Grupo Islámico Armado GUIA, fuerte en los pueblos. La guerrilla empezaron marcándose como objetivo el ejército y la policía de Argelia, pero al poco tiempo algunos grupos empezaron a atacar también a civiles. En 1994, cuando las negociaciones entre el gobierno y los líderes del FIS encarcelados alcanzaron su clímax, el guía declaró la guerra al FIS y a sus partidarios, mientras que el MIA y varios grupos menores se reagruparon y declararon su lealtad al FIS, pasando a llamarse Ejército Islámico de Salvación, ICE. Esto dio paso a una guerra a tres bandas. Birmania. Birmania. El conflicto armado en Birmania o la guerra civil en Birmania es un término usado para referirse a la violencia interna en Birmania, tanto por motivos políticos y étnicos entre diversos grupos armados y el gobierno de ese país. El conflicto empezó aproximadamente en abril de 1948, aunque desde 1988 el conflicto se ha centrado en la lucha contra la junta militar que gobierna desde ese entonces Birmania. Chad. Las luchas entre tribus árabes y poblaciones negras entre Sudán y Chad han llevado al país una extensión de la guerra de Darfur. Colombia.
Esta historia la conocemos bastante. Conflictos internos a causa del narcotráfico, la guerrilla, grupos paramilitares y políticos corruptos. Etiopía. Tropas etíopes y eritreas se enfrentan y se acusan de haber comenzado las hostilidades que han tenido como consecuencias un número significativo de bajas. Filipinas. Cruel guerra entre el ejército filipino y yihadistas. India. La disputa entre India y Pakistán por el territorio de la Cachemira lleva muchos años, casi 70. Irak. El violento levantamiento de la milicia Estado Islámica ha sumido a Irak en una nueva situación de guerra que amenaza a toda la región. Se cree que la milicia del Estado Islámico que opera en Irak y Siria controla 2.000 millones de dólares y se compone de 10.000 combatientes, lo que permite a este grupo combatir exitosamente contra el ejército iraquí y así intentar controlar una región que se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria hasta las ciudades de Faluya, Mosul y Tal-Far en Irak. Israel y Palestina. Ejemplo de la doble moral de la comunidad internacional. La guerra es otro episodio más de un conflicto que despertó en 1947, cuando la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos estados. Un año después se proclamó el Estado de Israel. Promete ser el próximo Golfo, por su riqueza y por la profusión de grupos armados que buscan beneficiarse del petróleo. Pakistán. Pakistán, un país que desde su independencia en 1947 ha vivido entre la democracia y la dictadura, entre la guerra y la paz. Desde el principio ha sido una historia violenta. En 1947, Pakistán e India se independizaron del Imperio Británico y desde el principio hubo roces entre ambos países, el primero de mayoría musulmana y el segundo de mayoría hindú. En 1956, Pakistán se convirtió en la República Islamista de Pakistán, pero ese año fue el inicio de una era de inestabilidad política de la que no ha salido. República Centroafricana. Varios grupos insurgentes no reconocen el gobierno de François Bozizé, producto del golpe de Estado contra el presidente Ángel Félix Patassé. El 84% vive con menos de 2 euros al día y la prevalencia del SIDA es de 10,7%. República del Congo. Las facciones armadas que desangran al este del país no buscan más que el control de los recursos naturales como el oro negro o coltán. Rusia. El ejército entró en Chechenia para luchar contra el régimen independentista y dio por acabado el conflicto en 2001 sin acuerdo ni victoria. Somalia. Como sucede cada vez que Estados Unidos interfiere en un conflicto, la situación ha ido a peor. Sri Lanka es un país en construcción después de un conflicto armado que dejó en cunetas, zanjas, cuevas y ríos entre 60.000 y 100.000 desaparecidos. Mientras tanto se libra un
conflicto armado en el norte entre el Ejército de Liberación de los Tigres Tamiles y las autoridades centrales que dejó miles de desaparecidos también entre los años 1983 y 2009. Sudán. El conflicto de Darfur solo lleva una conclusión: se debe reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Tailandia. O los poderes tradicionales se reconcilian con el movimiento popular de los Thaksin, o este es el último golpe de Estado. Puede convertirse en preludio de una guerra que sus autores dicen querer evitar. ¿Cómo pasaron de ser enemigos a aliados después de años de buscar la caída de Assad? Turquía recurrió este año a una estrategia más modesta: prevenir que los grupos kurdos en Siria acumularan demasiados territorios a lo largo de frontera. Ese cambio lo alineó con Rusia. Turquía teme que el control kurdo de la frontera refuerce el separamiento en Turquía, donde el gobierno está luchando contra esos grupos, algunos de los cuales han realizado ataques terroristas. La entrada de Rusia a la guerra también cambió los cálculos de Turquía, lo cual hizo que la campaña contra Assad fuera más costosa y tuviera menos probabilidades de triunfar. Al principio, Rusia tuvo problemas para ganar terreno contra los rebeldes sirios, algunos de los cuales recibieron el respaldo de Turquía. Moscú para, dice haber concluido que es mejor tener a Turquía como aliado. Uganda. Joseph Kony y su ejército de jóvenes raptados desde su niñez han mantenido en jaque al norte de Uganda. Yemen. Vive un conflicto sociopolítico armado entre hutíes, leales al expresidente Ali Abdallah Saleh, y las fuerzas que apoyan al gobierno de Abdul Rabu Mansur Hadi, con sede en Adén. Las fuerzas aéreas saudíes, así como los grupos terroristas Al-Qaeda y Daesh, han intervenido en el conflicto. Conclusión: son demasiados los países que tienen guerras internas por los intereses de unos pocos. En la guerra, los más vulnerables son la población infantil. La guerra es un negocio muy lucrativo. En nuestro país, la guerra contra la FARC y el narcotráfico ha dejado muchos muertos y muchas familias sumidas en la miseria. Hace falta un nuevo orden mundial en el que exista la esperanza de una verdadera paz, sin hambre ni conflictos armados y con acceso a una buena educación.